Entonces, para el tema de hoy, tenemos balanceo de ecuaciones, ¿ya? Balanceo de ecuaciones 2. Ya hicimos la clase pasada, balanceo de ecuaciones 1, en el cual tratamos acerca de balanceo por el método de tanteo o también llamado simple inspección. Bien, en este caso, para el balanceo de ecuaciones, vamos a hacer el balanceo redox, ¿está bien? Entonces vamos a balancear ecuaciones químicas de tipo redox o que presentan intercambio de electrones. Bien, el método, aquí lo voy a colocar. Mira, ¿en qué consiste el método? Primero debemos determinar el número de oxidación de los elementos presentes en la reacción. Luego tenemos que identificar la semirreacción y la reducción. Esto ya hemos aprendido a hacerlo en la clase de reacciones químicas. ¿Se acuerdan cuando hicimos clasificación de reacciones por el intercambio de electrones? Hicimos las reacciones de tipo redox y ahí aprendimos a determinar o identificar las reacciones de reducción y de oxidación. Y además aprendimos a determinar los electrones transferidos. ¿Ya? Entonces, ya sabes, ahora de todas maneras hay que recordar cómo identificábamos las reacciones de reducción y de oxidación. Ya, mira, para eso te presento los dos casos, ¿ya? Solamente hay dos casos. Uno en el cual un elemento aumenta su número de oxidación, disminuye su número de oxidación, disminuye su número de oxidación, y otro en el cual aumenta. ¿Está bien? En el caso que disminuye su número de oxidación, entonces en ese caso hablaremos de la reducción y en estos casos existe ganancia de electrones. Y en el otro caso que aumenta su número de oxidación, entonces hablaremos de oxidación y en este tipo de reacción lo que existe es pérdida de electrones. En la reducción tenemos al inicio al agente oxidante y al final tenemos a la forma reducida. En la oxidación tenemos al inicio al agente reductor y al final tendremos a la forma oxidada. Estos son componentes de la reducción y de la oxidación que no te debes olvidar porque tenemos que identificarlos dentro de este balanceo de ecuaciones. Bueno, hay que practicar un poquito antes de empezar con el método de balanceo de ecuaciones por método redox. Cómo determinar los electrones transferidos, ¿está bien? Acá tenemos un caso, mira, el azufre más 4 se convierte en el azufre menos 2. El número de oxidación podemos observar que disminuye. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de electrones transferidos? Simplemente hacemos la diferencia, ¿no? Más 4 menos 2 sería más 6 electrones. Entonces, se han ganado 6 electrones. El siguiente caso, el cobre más 2 se transforma a cobre más 1. Entonces, ¿cómo calculamos los electrones transferidos? Simplemente, más 2 y más 1 hacemos su diferencia, ¿no? Y al hacer la diferencia obtenemos más un electrón. Se ha ganado un electrón. Siguiente caso, mira, el cloro más 3 se convierte al cloro 0. Pero aquí hay una pequeña variante, mira, en los casos anteriores tenía un átomo de cada elemento a ambos lados de la reacción. Pero en este tercer ejemplo tenemos un átomo de cloro al lado izquierdo y 2 átomos de cloro al lado derecho. Así que tenemos que igualar primero esas cantidades. Para eso multiplicaré, ¿ya?, la cantidad de átomos de cloro al lado izquierdo por 2. Ya tengo 2 cloros a ambos lados. Entonces, ahora sí calculo los electrones transferidos. Como el número de oxidación es 3 y pasa a 0, la diferencia será 3. Pero eso es para un solo átomo y aquí existen 2 átomos. Así que lo multiplico por 2, ¿no? Y debería quedar como 6 electrones transferidos, ¿no? 2 por 3 electrones. Ya sabes, ¿por qué por 2? Porque existen 2 átomos de cloro en esta reacción. Ahora veamos los ejemplos para
el caso del, en este caso de la oxidación, ¿ya? Tenemos el primer ejemplo, hierro más 2 se transforma a hierro más 3. Calculamos los electrones transferidos, ¿no? En este caso el número de oxidación aumenta, por eso sé que es oxidación. Al hacer la diferencia de más 2 y más 3, obtengo menos un electrón, así que se ha perdido un electrón. El siguiente ejemplo de plomo más 2 se convierte a plomo más 4. Calculamos los electrones transferidos haciendo la diferencia entre más 2 y más 4, obtengo menos 2 electrones. Se ha perdido 2 electrones en este proceso. Y por último, de nitrógeno más 3 pasa a nitrógeno 0, pero en este caso, al igual que en el tercer ejemplo de la reducción, observo de que existe 2 átomos de nitrógeno al lado derecho, pero al lado izquierdo solamente uno, y se tiene que balancear esa cantidad de átomos primero, según la regla número 3. Bueno, entonces multiplico por 2 al lado izquierdo, y ahora sí, al calcular la cantidad de electrones transferidos, hago la diferencia entre 3 y 0, eso sería menos 3, pero le debo multiplicar por 2, porque en este caso también existe 2 átomos de nitrógeno, ¿no? Y por cada átomo de nitrógeno se pierden 3 electrones, siendo el total 6 electrones perdidos. Una vez que tengo los electrones de transferencia, debo balancear esa cantidad de electrones transferidos, ¿no? Por ejemplo, en la reducción se puede perder 2 electrones y en la oxidación se gana 3 electrones. 2 electrones perdidos, 3 electrones ganados. Puede ser así. Entonces, tiene que ser la misma cantidad porque esos electrones son los mismos. Así que le voy a multiplicar de manera cruzada esos valores para obtener valores iguales. O sea, balanceo la cantidad de electrones transferidos en el cuarto paso. Y por último, en el quinto paso, en el balanceo de ecuaciones, redox, tengo que balancear los demás elementos que no se han oxidado ni se han reducido mediante el método de tanteo o de simple inspección. Bueno, pero ahí están los pasos y tenemos que aprender a aplicarlos. Aquí tengo aquí un ejemplo. A ver, mira, en este ejemplo. Ya, listo. Entonces, en este ejemplo tengo una reacción química, ya de varios elementos, y voy a balancearlo por método redox. ¿Qué hago? Mira, el primer paso que me dice, lo voy a señalar ya para que me pueda seguir. El primer paso me dice que debo determinar los números de oxidación de los elementos presentes en la reacción. Bueno, en realidad bastaría con determinar los números de oxidación de los elementos que se están oxidando y reducidos. Pero como al principio se hace difícil determinar fácilmente quiénes son los elementos que se reducen y se oxidan, entonces mejor al inicio hay que determinar los números de oxidación de todos los elementos, sin distinción. Entonces yo voy a determinar para el primer compuesto, mira, el KClO3, su número de oxidación. El oxígeno siempre es menos 2, el potasio grupo número 1 más 1, por eso le he colocado más 1. Solo me faltaría para el cloro. Sabes que la suma de números de oxidación total debe dar 0. El oxígeno tiene en total 6 cargas negativas, el potasio tiene una carga positiva. Para que se cancele todo necesito una carga más 5. Entonces el cloro debe ser más 5. En el siguiente compuesto, mira, el MnO2, el oxígeno como siempre menos 2, el manganeso, entonces para que se cancele todas esas cargas debe ser más 4. En el siguiente caso, el Na2CO3, el oxígeno ya sabes, menos 3. El oxígeno, disculpen, siempre menos 2. El sodio, grupo 1A más 1. Y el carbono debe ser más 4 para que al sumar las cargas sea 0. Cuarto compuesto, tengo el NaMnO2, el oxígeno es menos 2, el sodio grupo 1A más 1. Entonces, para que se cancele las cargas debe ser más 7 el manganeso. En el quinto compuesto, el CO2, el oxígeno, ya sabes, es menos 2. Y para que se cancelen las cargas, el carbono debe ser más 4. En el siguiente caso, el cloro, con el potasio, el cloro debe ser menos 1. Y
y el potasio más 1 porque es grupo 1A. Bueno, tengo que identificar quiénes cambian su número de oxidación. Bueno, cambia el número de oxidación el cloro y el manganeso. Entonces, a los demás puedo borrarlos, ¿ya? Para no confundirme con ellos. Y observo que el cloro pasa de más 5 a menos 1. Como el número de oxidación disminuye de más 5 a menos 1, entonces se trata de la reducción. En el caso del manganeso, el número de oxidación pasa de más 4 a más 7, aumenta el número de oxidación, entonces esto es una oxidación. Si disminuye el número de oxidación, ya sabes, reducción. Si aumenta el número de oxidación, entonces oxidación. Entonces, ya tengo identificado la oxidación y la reducción, por si acaso. Estamos en el paso número 3, ya hemos hecho el paso número 1, el paso número 2, ¿cierto? Y ahora pasamos al paso número 3, ¿no? Determinamos número de oxidación, paso 1. Identificamos la reducción y oxidación, paso número 2. Y ahora el paso número 3. Balancear la cantidad de átomos del agente oxidante y el agente reductor. Observo que en el caso del agente oxidante, por si acaso voy a colocar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. En la reducción al inicio tengo al agente oxidante. Entonces, el clorato de potasio, el perclorato de potasio debe ser el agente oxidante. Y en la oxidación, al inicio tengo al agente reductor, es decir, el monóxido, el dióxido de manganeso debe ser el agente reductor. Entonces tengo que fijarme, según el paso 3, que la cantidad de átomos de ellos dos tiene que ser igual en ambos lados, ¿ya? Para el mismo elemento. Ahora, entonces observo primero para el cloro. En el caso de los reactivos tengo solamente un cloro porque no tiene subíndice. En el caso de los reactivos, de los productos, tengo también un solo cloro porque no tiene subíndices. En el caso del manganeso, observo que en reactivos se encuentra en una unidad porque no tiene subíndice. Y en el caso de los productos también tiene no tiene subíndice, así que su número de oxidación debe ser 1. Entonces, para el manganeso y para el cloro, la cantidad de átomos a ambos lados es la misma. Entonces ya no tengo nada que hacer con el paso número 3, porque ya estaba balanceado la cantidad de átomos de ambos, del agente oxidante y el agente reductor. Y ahora lo que debe continuar es el paso número 4. Balancear la cantidad de electrones transferidos. Entonces voy a calcular esos electrones transferidos. Primero voy a calcular para la reducción. Mira, como el número de oxidación es más 5 y luego pasa a menos 1, la diferencia será más 6. En el caso de la oxidación, el número de oxidación más 4 pasa a más 7. Si yo hago la diferencia, tendré menos 3. Entonces tengo 3 electrones perdidos y 6 electrones ganados. No puede ser diferente, por eso tengo que balancearlo. Para balancearlo, multiplico arriba por 2 y abajo multiplico por 1. ¿Ya? Entonces, por 2 arriba sería 6 electrones perdidos y 6 electrones abajo ganados. ¿Cuántos electrones en realidad se transfirieron? Solamente 6, ¿no? Porque esos 6 electrones son los mismos electrones que se han perdido y que se han ganado. Bien, ya completé mi paso número 4. Ya balanceé la cantidad de electrones transferidos. Y aquí hay algo adicional que se tiene que hacer, mira. Esa cantidad por la cual he multiplicado, esos coeficientes por los cuales he multiplicado a los electrones ganados y perdidos, los voy a colocar al inicio y al final de la oxidación y la reducción, en esas sustancias que están al inicio y al final, ya como coeficientes estequiométricos. Entonces, ese número 2 se va al inicio y al final, y el número 1 se va al inicio y al final. Ahí está. ¿Qué debo hacer ahora? Hacer el paso número 5. En el paso número 5 dice que debo balancear el resto de elementos por el método de tanteo. ¿Está bien? El método de tanteo.
Ya, el método, pero solamente para los que no se han oxidado. ¿Quiénes no se han oxidado y no se han reducido? ¿Quiénes son esos elementos que no se han oxidado y reducido? El potasio, el oxígeno, el sodio, el carbono y el oxígeno. Entonces, el método de tanteo me dice que yo debo balancear primero a los metales. En este caso, el sodio, al lado de reactivos, está en 2 unidades y en el lado de productos ya está en 2 unidades. Así que, para no alterar esas cantidades, en el caso del potasio también, ¿no? Mira, el potasio está en una unidad al lado de los reactivos y al lado de los productos. Entonces, en el caso del sodio, para no alterar esas cantidades, simplemente le coloco coeficiente 1, ¿no? Al lado de los reactivos. Entonces ya tengo 2 sodios lado izquierdo, 2 sodios lado derecho. Luego, solamente me faltaría balancear el carbono. El carbono al lado izquierdo está en una unidad y al lado derecho está en una unidad, así que le coloco coeficiente 1 para que no se altere esas cantidades. Si te das cuenta, todos ya tienen coeficientes, todas las sustancias. Entonces, a pesar de que me falta balancear el hidrógeno y el oxígeno, ya deberían estar balanceados porque ya todos tienen coeficiente, ya no puedo colocar más coeficientes. Pero de todas maneras voy a verificar, mira, en el caso del oxígeno, ya, en el caso del oxígeno, como no está presente el hidrógeno, yo cuento la cantidad de oxígenos al lado izquierdo. Tengo 3 oxígenos en el perclorato de potasio. Tengo en total 4 oxígenos en el óxido de manganeso y tengo 3 oxígenos en el lado del carbonato de sodio. En total sería 3 más 4, 7 más 3, 10. Al lado derecho también debería haber 10 oxígenos. Entonces, en el manganato de sodio tengo 8 oxígenos, ¿cierto? Porque se multiplica el subíndice por su coeficiente, sería 2 por 4, 8. Y en el caso del dióxido de carbono tengo 2 oxígenos, ¿no? 2 por 1, 2, así que sería en total 10. A ambos lados tengo 10 oxígenos. Por lo tanto, verifico de que ya está balanceado todos los elementos. ¿Está bien? Todos los elementos están balanceados.